Muy buenos días con todos, mi nombre es Milton Borda Flores, soy cirujano oncólogo, trabajo en el Preventorio Oncológico del Hospital Hipólito Unanue. El tema que vamos a conversar hoy es cáncer gástrico. Para ubicarnos un poco en la realidad a nivel mundial y a nivel nacional, tenemos que saber que el cáncer gástrico es el quinto más frecuente a nivel mundial. En primer lugar tenemos al cáncer de pulmón, en segundo lugar tenemos el cáncer de mama, en tercer lugar el cáncer colorectal, como cuarto lugar el cáncer de próstata y en quinto lugar tenemos al cáncer de estómago. En cuanto a la incidencia a nivel mundial, en cuanto a la mortalidad, podemos ver que el cáncer gástrico es uno de los que más mortalidad tienen a nivel mundial. Ocupa el tercer lugar, seguido primero por el cáncer de pulmón, seguido el cáncer de colorectal, y en tercer lugar recién encontramos el cáncer de estómago. Entonces podemos ver que es un cáncer con bastante tasa de mortalidad. Se estima que a nivel mundial la población que padece de cáncer, de los casos nuevos, ha llegado a 18.1 millones y a 9.6 millones de muertes de los mismos casos. Se dice que 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 6 mujeres en todo el mundo a lo largo de su vida va a desarrollar cáncer. El aumento de esta incidencia a nivel en general del cáncer se debe a varios factores. Entre ellos tenemos a que la población vive más años, hemos cambiado nuestro estilo de vida, ya nosotros en nuestra vida somos más sedentarios, no realizamos actividad física. Hemos adquirido el hábito alimentario de la zona occidental. ¿Qué quiere decir eso? Comer alimentos fritos, alimentos con poca fibra, poca verdura, alimentos salados. Y a nivel del Perú se estima que el cáncer de estómago es el tercer cáncer más frecuente. El año 2018, Globocan, que es un sistema que ve la estadística de cáncer a nivel mundial, detectó 66.621 pacientes con cáncer, de 66.627 pacientes con cáncer, de los cuales el cáncer de próstata era el más frecuente, seguido del cáncer de mama y en tercer lugar el cáncer de estómago. Esa es la realidad de nuestro país. Separándolo en sexos, tenemos que el cáncer de estómago es el segundo más frecuente, solamente seguido por el cáncer de próstata. En el sexo femenino tenemos que el cáncer gástrico es el tercer más frecuente. En primer lugar lo ocupa el cáncer de mama, seguido el cáncer de cuello uterino. Esta es una tabla donde podemos ver la incidencia de los casos nuevos por cáncer, por los diferentes tipos de cáncer. Vemos que el cáncer de próstata es el más frecuente, llega a una incidencia de 49 personas por 100.000 habitantes, y el cáncer gástrico tiene una incidencia de 19.3, en cuanto a 19.3 personas por 100.000 habitantes. Este es un dato que contrasta con nuestra realidad. Se dice que el cáncer gástrico en el Perú, más o menos la incidencia es de 20 casos nuevos
por 100.000 habitantes. Para podernos ubicar dónde se encuentra el estómago, tenemos que saber que el estómago pertenece al tracto digestivo, es la continuación del esófago. El estómago tiene tres partes, una región que es el fondo gástrico, la otra porción que es el cuerpo del estómago y finalmente la tercera porción que es el antro gástrico y finalmente continúa el duodeno. El estómago está irrigado principalmente por el tronco celíaco a través de su rama, que es la gástrica izquierda, una rama que sale de la hepática, que es la gástrica derecha, y dos ramas que son las gastrodiploicas derecha e izquierda, que finalmente dan la irrigación de todo el estómago. Esto es muy importante porque cuando hablemos del manejo quirúrgico del cáncer gástrico, vamos a hablar de estas estructuras anatómicas. Se dice que más del 90% de los tumores de estómago son malignos y el adenocarcinoma es el más frecuente. El adenocarcinoma representa un 90-95% de los cánceres de estómago. Se dice que el cáncer de estómago es 2 veces más frecuente en los varones que en las mujeres. En las últimas décadas ha habido una disminución significativa en la incidencia global, pero ha habido un aumento de los casos de cáncer de la unión esofagogástrica. Esto es debido a que nosotros estamos adquiriendo la dieta occidental. El diagnóstico en nuestro país sigue siendo tardío. Alrededor de solamente el 10% de los pacientes son diagnosticados en etapa temprana. La incidencia varía en diferentes zonas. Las zonas que tienen más alta tasa de incidencia en cáncer gástrico son Japón, Chile, Costa Rica, Singapur y Perú. En el Perú ocupa el primer lugar de neoplasias gastrointestinales, representando casi el 65%, seguido del cáncer colorectal. La incidencia aumenta progresivamente con la edad. La relación de hombre-mujer es 2.6 a 1. Hay mayor riesgo de padecer cáncer gástrico en los hombres que son de raza mestiza y raza negra, y sobre todo en estrato socioeconómico bajo. El estrato socioeconómico bajo está relacionado sobre todo al cáncer gástrico distal y el estrato socioeconómico alto está relacionado al cáncer de la unión esofagogástrica. La edad de presentación más o menos es a los 40-45 años. Acá podemos ver algunos factores de riesgo de cáncer gástrico. Que a la cabeza tenemos a la infección por Helicobacter pylori. Una dieta que incluya lo siguiente: grandes cantidades de alimentos ahumados. Estos son algunos alimentos como los embutidos, las carnes y pescados curados con sal. Acá tenemos el alto consumo de charqui, chalona por nuestra población. El abuso de tabaco, el abuso de alcohol, una cirugía previa de estómago, la enfermedad de Menetrier, el sexo masculino, la edad mayor a 55 años, algunos relacionan el grupo sanguíneo tipo A y sobre todo los antecedentes familiares. En cuanto a los factores ambientales, el principal factor es la infección crónica por Helicobacter pylori. Hay diferentes cepas de Helicobacter pylori. Personas que tengan infección crónica por el Helicobacter pylori y que esta infección crónica genere trastornos preneoplásicos como la gastritis crónica trófica, la metaplasia intestinal
van a producir, van a tener riesgo para desarrollar más adelante cáncer gástrico. Va a depender de las cepas de Helicobacter pylori, de la respuesta inmune de cada persona a la infección, de la genética de la persona infectada, y conocemos que el Helicobacter pylori se conoce como un carcinógeno de clase 1 según la OMS. La infección crónica por Helicobacter pylori va a generar estas alteraciones a nivel del estómago: la gastritis crónica trófica, seguido de la metaplasia intestinal, seguido de la displasia, y finalmente va a generar un cáncer gástrico. Entonces, el Helicobacter pylori produce estas alteraciones a nivel del estómago. Otros factores de riesgo son tener pólipos gástricos, la enfermedad de Menetrier, la úlcera gástrica. Actualmente se dice que una úlcera gástrica diagnosticada se tiene que hacer el descarte de que no haya cáncer gástrico en la úlcera. La gastritis crónica trófica aumenta 6 veces el riesgo de cáncer gástrico de tipo intestinal. La intensidad de la gastritis es proporcional al riesgo de cáncer. La multifocalidad tiene un mayor grado de inflamación y por ello lleva mayor potencial maligno. La metaplasia intestinal se ha demostrado que se encuentra en un 80% de los pacientes con adenocarcinoma gástrico tipo intestinal. El riesgo relativo aumenta a 20, y sabemos que la metaplasia intestinal tipo 2 y tipo 3 son consideradas lesiones preneoplásicas. En cuanto a los pólipos gástricos, los pólipos que están relacionados a desarrollar cáncer son los pólipos adenomatosos, que tienen un potencial maligno. La transformación del pólipo adenomatoso es más o menos un 10% en 4 años aproximadamente. La úlcera gástrica, como lo dijimos, ¿no?, se tiene que considerar que toda úlcera se debe considerar maligna mientras no se demuestre lo contrario. Ya. Hablando ahora en cuanto al tipo histológico de los pacientes con cáncer gástrico, sabemos que el 90-95% son adenocarcinomas. Entre ellos tenemos diferentes tipos histológicos: los tubulares, los papilares, los mucinosos, los con células de anillo de sello. Tenemos que diferenciar el grado de diferenciación del tumor, si es un G1, un G2, un G3. En esta tabla vemos que los adenocarcinomas son el tipo histológico más frecuente a nivel de cáncer gástrico. ¿Qué quiere decir un adenocarcinoma? Que el tumor nace en la capa más interna del estómago, que es la mucosa. Tenemos tumores como los linfomas gástricos, que representan un 5%, tumores del estroma gastrointestinal, tumores carcinoides, pero básicamente vamos a hablar en esta oportunidad del adenocarcinoma de estómago, que es el tipo histológico más frecuente. Hay una clasificación antigua que lo hace Lauren y determina dos tipos histológicos para el cáncer gástrico: el tipo intestinal y el tipo difuso. El tipo intestinal está relacionado con se ve en regiones con alta incidencia de cáncer gástrico, se conoce como una forma epidémica, generalmente se desarrolla en personas de mayor edad y va a depender mucho de los factores ambientales. Generalmente en estos pacientes se va a ver la secuencia gastritis crónica trófica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer. La diseminación de preferencia de este tipo histológico es por vía hematógena. Generalmente estos tumores con mucha frecuencia se van al hígado. Luego tenemos el tipo difuso. Es consideradamente de una forma endémica, está determinado por factores individuales, formado por células poco cohesionadas, que son las células en anillo de sello. Se ve en gente joven.
La diseminación sobre todo es linfática y peritoneal. Es más frecuente en mujeres, tienen peor pronóstico. Estos pacientes son, este tipo de tipo difuso se da generalmente en gente joven, a una temprana edad, 30, 40 años, son mucho más agresivos, generalmente cuando debutan ya debutan con carcinomatosis. Hacen bastante diseminación linfática, se van a los ganglios y hacen siembra peritoneal, que es la carcinomatosis. Entonces tenemos que la forma intestinal tiende a formar estructuras tubulares, por eso se le conoce como forma intestinal. Generalmente afecta al estómago distal, que es el antro. Generalmente se ve en gente de mayor edad y siempre está precedida por la secuencia gastritis crónica trófica, metaplasia y displasia, y finalmente el cáncer gástrico, ¿no? Los factores relacionados son los factores ambientales y dietéticos. Hay mayor frecuencia en regiones con alta incidencia de adenocarcinoma gástrico. El tipo difuso es el patrón cohesivo, no forma estructura glandular. Generalmente se presenta en gente joven del grupo sanguíneo A. No está asociada a lesiones precancerosas, a diferencia del tipo intestinal. Tiene que ver con algunos factores hereditarios y la frecuencia es similar en todo el mundo. Esas son las dos diferencias del tipo intestinal y del tipo difuso. Y el tipo difuso son de peor pronóstico. Desde el punto de vista histológico, hay grupos de acuerdo al nivel de invasión de la pared. El estómago tiene 5 capas. La capa más interna se llama mucosa y la segunda capa se llama submucosa. Cuando el cáncer gástrico invade hasta la segunda capa, que es la submucosa, se conoce como cáncer gástrico incipiente, cáncer gástrico temprano o el early cancer. Este cáncer gástrico temprano tiene un grado de diseminación hacia los ganglios linfáticos. Si el tumor solo invade la primera capa del estómago, que es la mucosa, el grado de diseminación a ganglios linfáticos es de 1 a 4%. Si el tumor llega a la segunda capa del estómago, que es la submucosa, el riesgo de metástasis ganglionar llega hasta un 20%. Es por eso que paciente con cáncer gástrico debe tener una cirugía radical con linfadenectomía ganglionar. Y el cáncer gástrico avanzado es cuando el tumor infiltra más allá de la muscular. La capa muscular viene a ser la tercera capa del estómago. Y el riesgo de metástasis ganglionar cuando ya compromete esa capa llega a un 40%. Tenemos la clasificación endoscópica para definir el cáncer gástrico temprano. Hay de 3 tipos. El tipo 1 es la protruido, se le conoce, el tipo 2 superficial y el tipo 3 excavado. El tipo 0 son las lesiones superficiales. El tipo 0 además se divide en 3 subtipos. El tipo 0,1, que es una lesión elevada, pediculada, como si fuera un pequeño pólipo. El tipo 0,2 es una lesión plana, discretamente elevada, ¿no? Ahí tenemos la imagen y ahí está endoscópicamente. Y el tipo 3 es una lesión ulcerada. Es una lesión plana ulcerada, el 0,3. Acá vemos la imagen del 0,3, ligeramente deprimida. Estos son hallazgos endoscópicos. Y la clasificación macroscópica para los tumores de cáncer gástrico, nosotros usamos la clasificación de Borman. La clasificación, el Borman 1 son tumores polipoideos, que son bien elevados. La clasificación de Borman 2 son tumores ulcerados, son úlceras
y el Bormann 3 son úlceras que tienen un patrón infiltrativo. En el Bormann 4, que es el más difícil de diferenciar para los gastroenterólogos, no se ve una úlcera, se ve solamente un patrón netamente infiltrante, como un estómago acartonado que se conoce como linitis plástica. Acá tenemos una imagen de una lesión Bormann 1, una lesión polipoidea. Acá tenemos una lesión Bormann 2, que es una úlcera. Acá tenemos una lesión Bormann 3, que es una úlcera que tiene el aspecto que está infiltrando las estructuras adyacentes. Y finalmente el Bormann 4, que es la linitis plástica, ¿no? Como si fuera un estómago acartonado donde la distensibilidad del estómago está disminuida. Acá, para saber la clasificación, generalmente cuando el tumor compromete las primeras capas del estómago, que es la mucosa, se conoce como T1. Cuando compromete la segunda capa del estómago, que es la submucosa, T1B. Eso generalmente es el T1. Cuando el tumor compromete la capa muscular, que es la tercera capa del estómago, se conoce como T2. Cuando compromete la subserosa, es conocido como T3. Y cuando compromete la serosa, que es la quinta capa, como T4A. Cuando el tumor invade estructuras adyacentes, se conoce como T4B. En cuanto a los ganglios linfáticos, si el tumor invade solo 2 ganglios linfáticos, es un N1. Si el tumor invade de 3 a 6 ganglios linfáticos, es un N2. Y si el tumor invade de 7 a más ganglios linfáticos, es un N3. Según las capas que compromete el estómago y los ganglios que estén comprometidos, nosotros vamos a poder determinar qué estadio tiene el paciente. Y de acuerdo a ese estadio, nosotros podemos determinar el pronóstico de la enfermedad. Por decir, los estadios tempranos, que son el 1A y el 1B, donde el tumor solo llega a la capa más superficial del estómago, que es la mucosa y la submucosa, la mortalidad a 5 años, ¿no? La tasa de supervivencia a 5 años en un paciente en estadio 1A es de 70%. En un estadio 1B es 57%. Esto es cuando el cáncer está en una etapa temprana. Pero como lo hemos dicho al inicio, lamentablemente el cáncer gástrico en nuestra sociedad se diagnostica en etapas avanzadas. ¿Qué quiere decir eso? Estadios 3A, 3B, sobre todo en estadios 3C y en estadios 4, donde la sobrevida a 5 años, ¿no?, está por debajo del 10% de los pacientes. En cuanto a la localización del tumor, el 50% se localiza a nivel distal, a nivel del antro gástrico, el 30% en el tercio medio, que es el cuerpo, y 20% a nivel proximal, que comprende la unión esófago-gástrica. Y sabemos que los que están en el tercio proximal son de peor pronóstico. La mayoría de los tumores son de tipo intestinal. En general la sobrevida de cáncer avanzado es baja. Hemos visto que llega a un 10% en el estadio 3C y en el estadio 4 llega a un 4%. En el Perú, el diagnóstico de cáncer temprano solo llega a un 10%. Las vías de diseminación del cáncer en general son la vía sanguínea, que es conocida como la vía hematógena. Sobre todo el cáncer gástrico con más frecuencia se va al hígado, sobre todo los de tipo intestinal. La vía celómica, que es la implantación de células tumorales en el peritoneo, se ve sobre todo en los tumores indiferenciados de tipo difuso. Un ejemplo de este caso son los tumores del tracto gastrointestinal que se implantan a nivel del peritoneo pélvico y pueden comprometer los ovarios. Esos tumores son conocidos como el tumor de Kluckenberg. Otra vía de diseminación es la vía linfática.
sobre todo en los pacientes en los tumores de tipo difuso. Y lo más importante para nosotros es saber qué clínica tienen estos pacientes. El diagnóstico es esencial en hacer una buena historia clínica, evaluar bien al paciente haciendo un buen examen físico. Los síntomas iniciales son inespecíficos, pueden estar ausentes al inicio de la enfermedad. La forma de presentación va a variar de acuerdo a la localización del tumor y el compromiso de los órganos. Por decir, los tumores del tercio superior del estómago van a generar problemas de disfagia. Los tumores del tercio inferior van a tener un problema de un síndrome pilórico. El paciente va a tener náuseas, vómitos postprandiales. En casos avanzados de la enfermedad, lamentablemente cuando ya la enfermedad se manifiesta, ya el tumor ya tiene una etapa avanzada. Son la plenitud precoz. El paciente va a referir que se llena cuando come, ya no puede comer como antes. Los vómitos, el dolor abdominal, la disminución de peso, en algunos pacientes se va a palpar una masa abdominal y en otros pacientes van a debutar con anemia ferropénica. En líneas generales, los tumores del tercio superior van a provocar disfagia. Los tumores del tercio medio son asintomáticos porque el estómago es distensible en ese tercio y por lo tanto estos pacientes van a consultar tardíamente. Los tumores del tercio inferior van a generar un síndrome pilórico con vómitos de retención. Acá tenemos una tabla donde el cáncer gástrico superficial, que es el cáncer gástrico temprano, la gran mayoría de pacientes van a ser asintomáticos. Solo un 10% va a ser epigastralgia, un 8% va a tener náuseas, vómitos, un 7% disminución de peso. En cambio, cuando el cáncer gástrico es avanzado, el primer signo que se ve en el paciente es la pérdida de peso. Nos van a referir en un 50% que tienen epigastralgia, casi un 40% va a ingresar con anemia, un 30% va a tener náuseas y vómitos, solo un 5% puede ser asintomático. Los signos de diseminación del tumor a distancia, ejemplo, si tenemos un paciente con un ganglio, con un diagnóstico de cáncer gástrico y palpamos a nivel supraclavicular izquierdo una adenopatía, se conoce como el ganglio de Virchow. Es una diseminación del mismo tumor, pero a distancia. Si lo palpamos a nivel de la axila izquierda, se conoce como ganglio de Irish. Si tiene metástasis a nivel del ombligo, a la zona periumbilical, se conoce como los nódulos de la hermana María José. Si tiene metástasis en el peritoneo pélvico, nosotros lo conocemos como el signo de anillo de Blumer, crecimiento tumoral en el espacio de Douglas. Si el tumor infiltra el ovario, se conoce como el tumor de Krukenberg. Acá podemos tener unas imágenes donde no se ve bien la imagen. En la primera imagen el paciente tiene una adenopatía axilar, en la segunda imagen tiene un nódulo periumbilical que se conoce como los nódulos María José. En la tercera imagen tiene un nódulo axilar que se conoce como el ganglio de Irish. Y acá tenemos un paciente con ascitis que es provocado por la diseminación del tumor al peritoneo. Estos signos ya nos hablan de enfermedad avanzada. Los riesgos para tener cáncer gástrico, ¿en qué paciente podemos pensar nosotros sospechar? En un paciente sobre todo del sexo masculino que cursa entre la cuarta y sexta década de la vida, que presente los siguientes síntomas: una epigastralgia, que no ceda al tratamiento, que está siendo evaluado por el gastroenterólogo y que está con inhibidor de bomba de protones, y que los inhibidores de bomba de protones genere solo una mejoría, pero al quitarlos persistan las molestias. A esos pacientes nosotros deberíamos hacerles una endoscopía
y realizarle la biopsia para hacer un descarte de cáncer gástrico. Ya signos más avanzados, la anorexia, la pérdida de peso, ya nos van a hablar de alta posibilidad de paciente con cáncer gástrico. El diagnóstico se hace a través de la endoscopía digestiva alta. La endoscopía digestiva alta es el gold estándar para el diagnóstico de cáncer gástrico. Signos de alarma para pedir una endoscopía es la dispepsia, la pérdida de peso, los vómitos postprandiales, la disfagia, la hematemesis, que son los vómitos con sangre, la melena, que son las deposiciones con sangre, las deposiciones con sangre oscura, la anemia y una masa abdominal palpable. Estudios radiológicos contrastados con varios ya no se hacen actualmente. La tomografía y la ecografía abdominal nos permiten ver diseminación de la enfermedad, nos permiten ver si el tumor es resecable o no es resecable, nos permite ver si hay metástasis hepática, si hay adenopatías regionales, y la ecoendoscopía nos ayuda mucho para investigar la profundidad de la tumoración, la profundidad de la infiltración, de cuántas capas el tumor está infiltrando a nivel del estómago. Nos puede ayudar a diferenciar algunos grupos ganglionares también. Y la laparoscopía se hace en algunos pacientes seleccionados, ejemplo, pacientes con líquido libre, para ver si hay implantes peritoneales, para ver si hay metástasis hepática que no se haya podido ver con la tomografía. Esta laparoscopía nos evita la laparotomía exploratoria, pacientes que son preparados para resección de la tumoración y que necesariamente pueden antes ser diagnosticados con laparoscopía para ya evitar el tratamiento quirúrgico y el paciente vaya a quimioterapia a título paliativo. El único tratamiento que tiene la posibilidad de curar el cáncer es la cirugía. En general la cirugía tiene que ser electiva, salvo algunas condiciones como que la tumoración se haya perforado, que la tumoración esté provocando una obstrucción o que la tumoración esté sangrando, ¿no? Provocando una hemorragia masiva que no pueda ser controlada con transfusión sanguínea. A grosso modo, este es el algoritmo para el tratamiento del cáncer gástrico. Si el paciente tiene metástasis, que es el M1, ¿no? Ese paciente ya no es tributario de cirugía con intención curativa, sino va a quimio-radioterapia a título paliativo. La cirugía se puede reservar para situaciones paliativas. Ejemplo, el paciente esté sangrando, que no sea controlado con transfusión, va a cirugía. El tumor está provocando una obstrucción y el paciente no se puede alimentar, va a una cirugía a título paliativo. Cuando tienen M1, ¿qué quiere decir M1? Cuando el tumor se ha ido a otro órgano. M0, cuando el tumor está en la primera capa del estómago, el tumor sea un tumor diferenciado, hemos dicho que es el G1, sea un tumor menor de 2 centímetros y no tenga una úlcera, ese paciente es el único paciente que puede ir a resección endoscópica por el gastroenterólogo, porque en estos pacientes el riesgo de metástasis ganglionar llega a 4%, pero de ahí en adelante todos los pacientes deberían tener cirugía. Los pacientes con T2, T3, T4, cuando el tumor compromete la submucosa, la muscular, la subserosa y la serosa, estos pacientes van a gastrectomía radical D2 de primera intención. Actualmente se está recomendando para los pacientes T3 y T4 que vayan a una laparoscopía diagnóstica para ver cuántas capas del estómago está infiltrando el tumor y puedan ir a quimioterapia neoadyuvante y posteriormente la cirugía.
¿Cuáles son los criterios de no operabilidad? La carcinomatosis abdominal. ¿Qué quiere decir eso? Que el tumor se haya sembrado a nivel del peritoneo. Metástasis hepática múltiple y ascitis carcinomatosa. Amplia invasión a órganos vecinos, enfermedad grave concomitante, ejemplo, nefrópatas, nefrópatas, monorrenos, pacientes trasplantados del corazón, por decirlo. Y la escala de Karnofsky menos del 60%. Ejemplo, un paciente que no se valga por sí mismo, que esté encamado, que sea completamente dependiente de los familiares. La cirugía paliativa se realiza siempre y cuando las condiciones clínicas lo permitan. Se puede hacer reducción o remoción fácil. Si se puede hacer remoción fácil de la masa tumoral, si hay obstrucción y es fácil hacer la gastroenteranostomosis. Cuando hay hemorragia digestiva que compromete el estado del paciente, se pueden hacer cirugías paliativas. Y cuando exista perforación gástrica secundaria del tumor. Acá tenemos la imagen del esófago, del estómago, en su porción distal el antro, y acá tenemos el duodeno. Ejemplo, si el tumor es del tercio proximal de este nivel, va a comprometer fácilmente el esófago y va a provocar la disfagia, primero para sólidos, posteriormente para líquidos. Si el tumor es del tercio medio y está hacia la curvatura mayor, va a crecer con el estómago, como es distensible, va a crecer una gran masa que tardíamente va a provocar molestias. Cuando el tumor está a nivel del tercio distal, a nivel del antro gástrico, va a obstruir el píloro y va a provocar vómitos de retención. El paciente va a comer y al cabo de unas horas va a vomitar. Se puede hacer gastrectomías subtotales altas, gastrectomías distales y gastrectomías totales, de acuerdo a la ubicación del tumor. Acá se ve la diseminación del cáncer gástrico hacia los ganglios linfáticos, hacia las estaciones. Generalmente cuando el tumor es del tercio proximal, se va a los ganglios linfáticos paracardial derecho, paracardial izquierdo y los ganglios de la curvatura menor. Cuando el tumor es de la curvatura mayor, generalmente se van a los ganglios del hilio esplénico. Cuando el tumor es del antro gástrico, generalmente se van a los ganglios suprapilóricos, infrapilóricos y de la arteria gástrica, que es el grupo 7. Y la cirugía es la resección del estómago, de todo el estómago o de parte del estómago, y con la posterior restitución del tránsito intestinal. Si sacamos todo el estómago, tenemos que reconstruir uniendo el esófago con el yeyuno. Eso se conoce como esófago yeyuno anastomosis en Ide-Rux. Si sacamos el estómago distal, tenemos que hacer una gastrectomía total radical y con una gastro-yeyuno anastomosis para la reconstrucción del estómago. Acá tenemos imágenes de las reconstrucciones, la que normalmente nosotros hacemos en una gastrectomía subtotal. Cuando sacamos la porción distal del estómago, reconstruimos subiendo el intestino y uniéndolo al estómago con eso se conoce como gastroenteroanastomosis antecólica, porque está la anastomosis por delante del colon. Se conoce como la anastomosis Billroth 2. Cuando sacamos todo el estómago, ya no va a haber nada de estómago. Este tubo que se ve acá es el esófago. Tenemos que subir el intestino delgado por el meso del colon transverso para anastomosarlo acá con el esófago. Hacemos una esófago-yeyuno anastomosis en Ide-Rux para la restitución del tránsito intestinal. Y en conclusión,
el tratamiento radical del cáncer gástrico comprende la adecuada resección del tumor en conjunto con la disección de sus ganglios linfáticos regionales. El manejo del cáncer gástrico es un manejo multidisciplinario, no solo comprende el manejo del cirujano oncólogo, sino también comprende el manejo del oncólogo clínico y muchas veces del radioterapeuta, de nutricionistas y de todo el personal de la salud que está relacionado a este tema. Estudios clásicos que comparan la linfadenectomía D2 versus la linfadenectomía D1 demuestran que la linfadenectomía D2 tiene un beneficio en la sobrevida en los pacientes con estadio intermedio. Esto en cuanto a linfadenectomía se refiere a qué grupos ganglionares se sacan en la cirugía. Se recomienda evitar la pancreatoesplenectomía en los tumores que afecten el hilo esplénico, ¿no? En general se debe evitar la pancreatoesplenectomía. Los pacientes con tumores del cuerpo gástrico, que hemos dicho que tienen metástasis al hilo esplénico, se recomienda la resección prolija de este grupo ganglionar. Y en caso no se pueda resecar, ¿no?, y facilite la resección, realizar una esplenectomía, se recomienda hacerlo. La disección D2, la gastrectomía radical D2, ha sido aceptada como la cirugía estándar para cáncer gástrico. Linfadenectomía D2 es sacar los ganglios de la segunda estación del cáncer, de los ganglios linfáticos de la segunda estación. Se recomienda como mínimo la resección de 25 ganglios para un buen estudio ganglionar, para que nos determine el N1, el N2 y el N3. Eso es todo en cuanto al tema de cáncer gástrico. ¿Tendrían alguna pregunta? En los casos de resección paliativa, la que necesita apoyo, ¿dónde está haciendo el tratamiento? ¿Cuándo se está enviando? ¿Cómo? Cuando haga tratamiento paliativo, necesita apoyo quimio o radioterapia, ¿dónde los envía? Nosotros los mandamos a los pacientes. La cirugía paliativa la hacemos en los pacientes con enfermedad avanzada. ¿Cuál es la enfermedad avanzada? Cuando ya tienen, son generalmente un estadio 4. Entonces, esos pacientes con estadio 4 ya tienen metástasis hepática, ya tienen metástasis pulmonar, por decir, ya tienen carcinomatosis peritoneal. Entonces, estos pacientes pueden ir a quimioterapia a título paliativo. Pueden ir siempre y cuando la condición del paciente lo merite. Pero en líneas generales, ya cuando el paciente está con un estadio 4, ¿no?, su pronóstico de sobrevida a 5 años es bajo, ¿no? Y esos pacientes, su sobrevida a 2 años es 10%. Entonces, muchos pacientes en estadio 4 que hacemos cirugías paliativas ya quedan con esa cirugía paliativa. En caso del paciente decida someterse a quimioterapia a título paliativo, nosotros lo referimos a la ciudad de Arequipa para que reciban la quimioterapia. Quimioterapia a título paliativo. No va a mejorar la sobrevida extensamente, puede mejorar la sobrevida un par de meses más. En líneas generales, para que me entiendan, un paciente con cáncer gástrico estadio 4, la sobrevida es 6 meses a 1 año. Con quimioterapia puede llegar a 1 año a 2 años. Entonces no hay mucho beneficio. Muchos pacientes no optan la quimioterapia a título paliativo en nuestro medio. ¿Otra consulta?
Y recordarles esto de acá, que es que el cáncer gástrico en nuestro medio es el tercer cáncer gástrico más frecuente. El cáncer del tracto gastrointestinal, el cáncer gástrico es el más frecuente del tracto gastrointestinal. En el mundo, el cáncer gástrico es el quinto más frecuente y el tercer que más mata a nivel mundial. Con una incidencia aproximadamente de 20 por 100.000 habitantes. Doctor, usted nos ha hablado específicamente sobre el adenocarcinoma. Es un tipo de cáncer muy frecuente en nuestro medio, pero también hemos encontrado en nuestro medio el otro tipo de cáncer frecuente, el linfoma. Comparando con el linfoma, ¿cuál sería el comportamiento de la sobrevida? Comparando con el linfoma no Hodgkin, el linfoma gástrico corresponde a un 5 a 10%, es el segundo tipo histológico más frecuente a nivel del estómago, y la sobrevida es igual que los linfomas en líneas generales. Tienen una mejor sobrevida que el cáncer gástrico. En sí, cualquier tipo histológico, ¿no? Que no sea adenocarcinoma en estómago tiene mejor pronóstico que el adenocarcinoma. Ya sea los tumores del estómago gastrointestinal, tumores carcinoides y linfomas tienen mejor pronóstico que el adenocarcinoma. Pero lamentablemente el adenocarcinoma es el más frecuente en nuestro medio, ¿no? Y estando la doctora Cañari, quisiera hacer una pregunta. Los pacientes con cáncer gástrico precoz, ¿no? ¿Ha habido casuística de cáncer gástrico precoz en nuestro hospital? No tenemos un reporte de un estudio hecho de la casuística de cáncer gástrico precoz, pero sí hemos tenido casos y en los cuales se ha hecho polipectomía, ¿no? Se ha hecho polipectomía, mucosectomía, creo que una o dos veces más polipectomía. Entonces, pero no tenemos un estudio hecho así de los casos que hemos estudiado. Claro, ¿no? Porque en líneas generales, ¿no? El cáncer gástrico precoz es, para que entiendan, es un cáncer, en el Perú solo diagnosticamos solo hasta el 10% de pacientes. Son poco frecuentes, ¿no? Lo que más diagnosticamos es cáncer gástrico avanzado, y las recomendaciones de resección endoscópica, ¿no? De mucosis y mucosa no son criterios bien estandarizados. Que solo el tumor esté en la mucosa, que sea un T1A, que sean tumores bien diferenciados en cuanto al G, y que sean tumores menores de 2 centímetros y que no estén ulcerados. Entonces, en esos casos se recomienda la polipectomía, solamente en esos casos. Si la patología informa que el tumor, al hacer la disección endoscópica sin mucosa, compromete más allá de la segunda capa, ya sea la submucosa o la muscular, que es la tercera, estos pacientes van a gastrectomía de 1, con los ganglios, solo de 1 es sacar los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Del 1 al 7, de acuerdo a la ubicación del tumor. Entonces, porque el riesgo de metástasis ganglionar en esos tumores endoscópicos, en esos tumores precoces, llega hasta un 20%. Entonces, solamente los tumores que comprometen la mucosa, bien diferenciados, menores de 2 centímetros y que no están ulcerados, pueden ir a manejo por gastroenterología, en líneas generales. Aprovecho la oportunidad que está usted acá para hacerle una pregunta. En piso hay un paciente que tiene un cáncer con diagnóstico endoscópico, cáncer Orphan 3, pero está sangrando, un sangrado casi innámbaro, ¿no? Es una úlcera grande que toma casi todo el cuerpo,
hasta la parte proximal de ambos. Entonces, el manejo para este tipo de hemorragias, nosotros a veces no podemos hacer mucho. Hemos tratado, o sea, hemos inyectado pero sin éxito. No podemos clipar porque no es un vaso, es un sangrado casi innato. Entonces, en otros centros se hace radioterapia, ¿no? Pero no sé usted cómo es el manejo en estos casos, cómo manejan estos casos de hemorragia en cáncer. Lo hemos hablado por una clase. Ya, lo hemos recalcado acá, ¿no? El manejo del cáncer gástrico es un manejo, lo que tiene la intención de curar el cáncer es la cirugía. La quimioterapia no va a curar el cáncer, ni la radioterapia va a curar el cáncer, solamente la cirugía. Entonces tiene que ser una cirugía programada, salvo excepciones, hemos dicho. ¿Cuáles son las excepciones para realizar una cirugía de emergencia? Una obstrucción intestinal alta, ¿no? Un síndrome pilórico que evita que el paciente se pueda alimentar y prepararlo mucho tiempo nos va a llevar a mayor desnutrición. 2, un sangrado activo que no pueda ser controlado con hemoderivados. Y 3, la perforación. Hablando del caso que está hospitalizado, vendría a ser un cáncer gástrico, ¿no? Que está sangrando, que me imagino que se ha controlado con transfusión sanguínea, ¿no? Y ya no cae más la hemoglobina, ¿o sí? Sigue cayendo la hemoglobina. Ya. El primer resultado de biopsia ha salido negativo, pero endoscópicamente se entiende, ¿no? Entonces, se ha recogido en todas nuestras. Ahora esto va a demorar y el paciente está sangrando. Entonces, la idea es hacer estudios de extensión de la enfermedad. Primero, con tomografía de tórax y segundo, con tomografía abdomen-pelvis. Si hay enfermedad a distancia, ¿no? Tiene enfermedad a distancia. Tiene metástasis hepática. Tiene metástasis hepática, ¿no? Es un paciente que no podría ir a cirugía con intención curativa. Tendría que ir con intención paliativa, ¿no? Ahora, la lesión es resecable, invade estructuras adyacentes, hígado, páncreas, ¿no? Si no invade estructuras adyacentes, ¿no? Podría ir a una gastrectomía total a título paliativo, siempre y cuando esté la enfermedad sea resecable. Pero si la enfermedad no es resecable, tendría que ir pues a otros métodos, ¿no? Radioterapia para cohibir el sangrado, ¿no? Si no funciona la inyectoterapia, puede ir a radioterapia, ¿no? Pero si la lesión no es resecable. Pues a veces con argón plasma no tenemos acá. Entonces, ¿no? Evitar más que todo más daño al paciente, ¿no? Porque el pronóstico sabemos que es malo. Podría ir a argón. Pues la sobrevida, finalmente ese paciente va a ser 6 meses a 1 año de sobrevida, ¿no? No ganamos más con la cirugía. Más bien lo exponemos a un trauma donde el paciente quizás no salga de la cirugía por el estado en el cual está, ¿no? Me imagino que es un paciente desnutrido, con enfermedades concomitantes, ¿no? Con más riesgos que nos contraindican la cirugía. Doctora, valorar la tomografía si el caso se puede hacer una gastrectomía a título paliativo, pero siempre y cuando la condición del paciente lo permita, ¿no? Albúmina más de 3, que no te compromete estructuras adyacentes. Pero no creo que sea el caso, ¿no? Su albúmina debe estar en... ¿Es cuerpo o es antro? Es cuerpo. Cuerpo. Cuerpo hacia pared. ¿Ya?
si no está comprometido no está con tanto compromiso de otras estructuras, puede ir a una cirugía paliativa, porque en cuerpo se puede hacer una gastrectomía subtotal alta, para no hacer una gastrectomía total, ¿no? Que tiene menos riesgo de una total. Se puede hacer a título paliativo. ¿Otra pregunta? No, está sangrando, está en LPO, pues está sangrando. Claro, pero en ese caso, tendríamos, ¿por cuánto tiempo lo tendría? ¿Por qué tiempo lo vamos a tener ese paciente? Si no puede comer, tendría que ir a una clínica y qué tanto es factible. Verdaderamente en estos pacientes que están en LPO. En estos pacientes con cáncer gástrico avanzado ya no, si la lesión es resecable y es un cáncer que está por determinar, que no tenga enfermedad a distancia, ¿no? Y está pilórico, no se alimenta, y la cirugía va a ser con intención curativa y está completamente obstruido, antes de que se obstruya, digamos, puede ir con apoyo de gastroenterología, puede ir a colocación de una sonda nasoyunal, se le nutre y posteriormente va a cirugía. Y si no se puede colocar la sonda nasoyunal, se hace una cirugía, una paliativa, ¿no? Se puede hacer una yeyunostomía de alimentación, se nutre el paciente y luego va a cirugía con intención curativa. Porque de eso también determina si puede también entrar a la cirugía. Claro, por el estado nutricional, ¿no? Pero en el paciente que está en piso no es un estadio 4. Entonces, no. Entonces ya también la cirugía no va a ser a título curativo. Entonces no. Entonces en este paciente, ¿hasta cuándo lo vamos a dejar? No, si el tumor no es obstructivo, se le puede colocar una sonda nasoyunal, garantizamos la nutrición y definir cuánto tiempo puede esperar para una cirugía. Si se va a hacer una cirugía paliativa, cuánto tiempo puede esperar, ¿no? Mientras corre su riesgo por cardiología, neumología y anestesiología.